Bueno, estamos aquí, esto es Siempre Soy, estamos en vivo, se viene el conversatorio, pero vamos a hablar un poquitito con nuestras y nuestros oyentes, con el compañero Jorge Duarte, autopercibido Enzo. Jorge Román, se autopercibe Enzo. Bueno, es un chiste que repetimos siempre, es hincha de River, fanático y demás. Bueno, y ya comienza el conversatorio, ¿eh? En minutos. Se va acomodando el conversatorio. Exactamente. Con Jorge Alemán vamos a hacer terapia, con Jorge Alemán, ¿No? Él viene a hacer terapia con nosotros. Exactamente, terapia de grupo. Dale, bueno, hacemos a ver. 3 compañeros más que se acercaron. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo te va? ¿Nombre? Horacio. Bueno, te invitamos a abrir esta sesión de terapia colectiva. Bueno, yo les agradezco el micrófono este ratito. Muy contento por estar acá, por escuchar este conversatorio que va a venir con Jorge Alemán, que muchas veces nos avisó de hace rato, que viene avisando la llegada de la ultraderecha que va a venir. A mí me parecía que no, pero él, con su visión desde España, nos venía avisando y bueno, lamentablemente llegó el maldito momento y acá estamos. Yo soy del barrio de la Isla Maciel, ahí es Avellaneda, tenemos al intendente Ferraresi, que a ustedes recién estaban diciendo, bueno, ¿cómo podemos resistir? Nosotros lo vemos como una figura a Ferraresi, digamos, que podría tomar parte de este aguante, y también está May. Bueno, hay otros intendentes del sur que podrían servir. Pero bueno, una cosita corta que estábamos hoy de entrada, pensábamos cómo llega este Milei, ¿no? Acá a este tiempo. Yo creo que la juventud, un desconocimiento total, digamos, de lo que puede hacer este hombre. Y es una falta de información al joven y una super información mediática errónea. Eso lo quería decir, y gracias, y paso el micrófono. Gracias. Muchas gracias. Gracias, compañero. Vamos Perfecto. ahora a otros testimonios y ya Señora, comenzamos ¿nombre? con el conversatorio. Gladys de Villa Crespo. Bueno, Gladys, Soy una oyente de muchos años. Primero, antes que nada, quiero agradecerles la presencia acá a todos, a Toñetti, a todos a Mengolini, a Alemán, que realmente, que bueno, que nos acompaña siempre a la base, porque muchos dirigentes se olvidaron de nosotros, y más en los 4 años de gobierno. Lamento profundamente la pérdida de estos 4 años y que le hemos hecho la puerta abierta a lo que se vino ahora. gracias. Estamos con algunos temas de sonido. El último, venga, acérquese. Compañero, ¿nombre? Eduardo de Vicente López. Mensaje, Eduardo. Que Paulita, pues. llegamos acá después de haber perdido una oportunidad histórica con la última presidencia, donde no se hizo nada, y que con respecto a los liderazgos, yo creo que hay que construirlos. Yo coincido con Axel, que es el futuro del peronismo, pero va a estar abocado a la gestión. A Massa se lo construyó, Cristina lo puso ahí, no es las esperanzas que él nos dio, nosotros pusimos esperanzas ahí. Y de la misma manera habrá que construir un nuevo líder, porque realmente estamos medio desamparados, ¿no? Sobre todo gente de nuestra generación. Yo sobreviví los 70. Bien, Gracias, bueno, compañero. están los testimonios de nuestros oyentes. Ya comenzamos con el conversatorio. Estamos aquí en vivo, hay un montón de gente. Agradecemos muchos oyentes que están acá. Está Diego Stulbach. Gracias, querido Diego, amigo y compañero, integrante de la familia disfuncional de Siempre Soy. Jorge Alemán. Jorge, podés agarrar el micrófono. A Julita ya la presentamos. A ver, primera pregunta genérica, de lo general a lo particular, y arranco con vos, Jorge. Muchas gracias por venir. Podés agarrar el micrófono, por favor. Gracias. ¿Cómo llegamos hasta acá frente a la que es definitivamente una novedad política de primera magnitud, de la ultraderecha accediendo al poder con un mensaje absolutamente explícito, con un candidato haciendo campaña con una motosierra, logrando casi 14 millones de voluntades, ganando y teniendo un apoyo muy importante en los barrios populares? ¿Cómo se llega a una situación de estas
características. Pregunta para los tres. ¿Empiezo yo? Sí. Bueno, si ustedes me permiten, yo vivo entre España y Argentina. Por supuesto que me siento de este lugar. En España es otra cosa. Y hace años que trato de pensar el fenómeno de la ultraderecha en sus distintas modalidades según los países, según cómo se conforma ese fenómeno en las tradiciones históricas que lo anteceden. Coincido con Tonietti de que es algo nuevo. Cuando me acerqué a la primera marcha negacionista en España, donde todavía no había vacunas, donde me acerqué con el tapabocas, vi a miles de personas en la Gran Vía. Yo iba a buscar un libro que estaba cerca, y esas personas, por primera vez asistí a un fenómeno que después iba a tener forma política. Esas personas, por supuesto que negaban la existencia del coronavirus, las vacunas las entendían como un negocio, y era como un mundo invertido. Para ellos, la política del cuidado por parte del Estado era una imposición, era un autoritarismo. Y empezaba el fenómeno de la libertad combinado con una estructura delirante. Es decir, todo era un negocio, las vacunas eran un negocio, los muertos, que eran miles, porque en España se superó la cifra de 150.000 muertos, eran un negocio, y por lo tanto empezaba a tomar forma una relación entre política y paranoia que no se había visto nunca. Nunca había habido un anudamiento semejante entre, yo respeto mucho la locura como experiencia humana, estoy hablando de otra cosa, estoy hablando de un fenómeno colectivo que combinó a lo político con la locura. Todas esas personas que estaban hablando allí, inmediatamente no solo negaban la cuarentena, las vacunas, sino que empecé a escuchar que odiaban al feminismo, al LGTBI, y luego también negaban los muertos de la dictadura franquista. Por lo tanto, rápidamente conversé con todos los amigos y dije, todo esto va al bolsillo de la derecha. Todo esto implica que la derecha clásica va a entrar en un proceso muy acelerado de transformación y va a volverse ultraderecha, dado de que ninguno de los que estaban en esa plaza, y que eran miles, estaba dispuesto a reconocer ningún tipo de orden constitucional ni democrático. Era la manifestación más clara de que el poder iba a rechazar el control democrático del poder. Y contaba por primera vez con una población heterogénea, en muchos casos de procedencia popular. Surgía un anti-izquierdismo en el caso de España, como ha surgido en Argentina un antiperonismo popular, o si no queremos ser tan violentos, un antiperonismo poblacional, que no se había visto nunca. Eso fue hace años atrás, pero fue el germen de un proyecto que fue tomando forma. Por ejemplo, aquí 300 intelectuales firmaron un manifiesto contra la infectadura y utilizaron la palabra infectadura en un neologismo para juntar dictadura, esto cuando todavía no habían llegado las vacunas. Quiero decir que si uno no toma la pandemia como un cruce del umbral muy importante que se dio a escala mundial, no entiende el fenómeno de emergencia de las ultraderechas, porque ninguna fuerza, ni progresista en Europa, ni nacional y popular acá, supo cómo incorporar ese fenómeno de disidencia nuevo, radical además, que se podría comparar, y ahora ya les dejo el micrófono, a lo que Gramsci en los cuadernos de la cárcel llamó una revolución pasiva. No es un término que desarrolla de una manera desplegada Gramsci, pero por revolución pasiva entiende un momento de radicalización a la inversa. En vez de ser un momento revolucionario y transformador, se toma la energía revolucionaria, se toma todo lo que puede ser antiestado, antisistema, para un proyecto fascista. El concepto de revolución pasiva me parece muy importante para averiguar además cuáles fueron las triunfantes. Según mi amigo español José Luis Villacaña, el franquismo fue una revolución pasiva triunfante. Aquí hubo una revolución pasiva, es una revolución pasiva lo que está ocurriendo, y eso es lo nuevo, en el sentido de que energías populares, energías que hubieran sido originariamente transformadoras, se han inscrito en un campo absolutamente restaurador y reaccionario. Sin el fenómeno de la pandemia y el momento en que va surgiendo el negacionismo,
que ahora, como ustedes saben muy bien, ya alcanza todo, porque es el negacionismo de la dictadura, el negacionismo de la memoria, la verdad y la justicia, etcétera, etcétera, no se podría haber dado este fenómeno. El otro fenómeno que rápidamente destaco es un proceso mundial que no pueden ya las fuerzas políticas intervenir, que es el proceso de concentración de la riqueza y aumento de la desigualdad. La impotencia que ha asumido al mundo occidental, porque es el mundo occidental donde se da esto, sea en su vertiente latinoamericana, sea en la otra vertiente europea, en donde las fuerzas que tendrían que defender intereses de clase o intereses populares ya no tienen recursos para modificar de verdad la raíz del problema estructural que lleva a la concentración del capital y al aumento de la desigualdad. Con lo cual empieza a haber un fenómeno de impotencia generalizada en aquellos discursos que dicen que van a transformar las cosas y luego se encuentran con su impotencia. Entonces me parece que estos dos fenómenos, habría muchos más, porque yo no creo que la ultraderecha emergente tenga una sola causa. No creo, por ejemplo, que tenga exclusivamente una causa política, no creo que tenga solo una causa económica. Creo que hay un abanico que hay que saber articular con mucho cuidado. De ese abanico yo solamente he citado dos rasgos. Podría, si a ustedes les interesa, después hablar de otros. Gracias. Gracias, Jorge. Doctora Mengolini. Creo que tal vez también sea un poco demasiado pronto para tener el diagnóstico perfecto, porque esto acaba de pasar y nos acaban de pegar una trompada. Recién hablaba con una señora que me decía, Julia, me siento en el cuento de la criada, y yo comparto esa sensación, pero creo que vamos a tener que ser muy inteligentes porque vamos a tener que salir del cuento de la criada. Creo que obviamente para salir el diagnóstico es importante, y me parece fundamental lo que acaba de decir Jorge, porque tenemos que entender que el triunfo de Milei no lo explica el 140% de inflación solamente. Hay que entender que esto forma parte de un contexto global de un ascenso de unas nuevas derechas que tienen características comunes bien sorprendentes. Digo, inclusive las pelucas de estos personajes nuevos, ¿no? Como uno dice, ¿por qué tienen muchas cosas en común en contextos tan distintos? Bueno, ahí creo que entender que la pandemia hizo algo es la primera cosa y le prestamos poca atención, ¿no? Y además también introducir que la pandemia le hizo algo a la cabeza de la gente y sobre todo a la juventud, porque si bien el voto a Milei fue bastante transversal, sabemos que fue el voto joven el que terminó masivamente por otorgarle el triunfo. Entonces, ¿qué le pasó a los pibes en pandemia? Es algo que vamos a tener que ir entendiendo. Y me parece que es del orden de lo psicológico. Y claro, en el viste que nosotros nos reímos un poco, le decimos, uy, ustedes son todos virgos. Claro, literalmente. Son pibes que en una edad en la que tenían que salir a conocer chicas y chicos y empezar a tener sus primeras relaciones sociales e incluso primeras relaciones sexuales, no las tuvieron en el momento en el que les tocó. Algo pasó. Entonces, algo pasó que permitió esta especie de terraplanismo de repente, ¿no? Que tomó tanto las conciencias. Entonces, a la cuestión de la pandemia le agrego la juventud en pandemia, y yo también creo que, lo decía hace un ratito, lo repito, las redes sociales, andás a ver también qué nos están haciendo, ¿no? Además, si querés, Jorge, interrumpime todo lo que quieras con un micrófono, ¿eh? Tenés el micrófono, ahí está. Jorge, por favor. Sí, la pandemia además volcó a todo el mundo a las redes. En relación a lo que dice Julia, es muy importante esto. La pandemia aumentó a una escala enorme el consumo de las redes. Mucha gente empezó a vivir en las redes a partir de la pandemia. No solo los jóvenes, fue un fenómeno transversal. Yo empecé a reconocer cambios antropológicos en la población después de la pandemia, de tantos vídeos y de tantas cosas que habían escuchado. Me empecé a encontrar con personas, con vecinos que conocía de toda la vida, que ya decían algo totalmente distinto. Y era a raíz de que la pandemia fue, no como esperaban algunos teóricos al principio, la gran posibilidad de un nuevo mundo social, porque aparecía el Estado y porque aparecía la solidaridad, sino la captura definitiva de las subjetividades por el mundo de las redes. Bueno, es que a mí me parece que las redes
Y de vuelta quiero insistir en que todo el tiempo siento que estamos apresurados en el diagnóstico, pero bueno, vamos tirando ideas, en algún momento irán teniendo mejores contornos, ¿no? Las redes no solamente que de verdad nos aíslan más, contrario a lo que ellas mismas proponen desde su nombre, ¿no? Redes, bueno, yo creo que no tienen mucho de redes, que terminan siendo, nos meten un poco más para adentro, pero que también moldean una subjetividad propia que es falsa. Quiero decir, cada uno en su perfil de Facebook, de Instagram, termina mostrando tal vez a esa persona que quisiera ser. Yo me doy cuenta mucho también, ¿sabes por qué? Por los avatars, ¿no? Los filtros, donde vos terminás constituyendo un yo que termina teniendo muy poco que ver con la realidad de lo que vos sos, terminás viendo poco que ver con la realidad de lo que los otros sos, y creo que esto nos termina distanciando entre nosotros y de la realidad. Entonces ahí evidentemente empieza a entrar esta especie de terraplanismo. Con la distancia de la realidad no puede ser algo bueno. Perdón, Julia, hay algo importante en lo que estás señalando, ¿no? Que es el derecho a matar que te da la red. Es decir, bien, en el insulto hay a veces la conclusión definitiva, la cancelación definitiva de una relación con el otro. Y las redes habilitan la posibilidad de insultarte, vos en todo caso lo bloqueás, yo ya me harté de bloquear y tengo miles de insultos diarios. Entonces, claro, la red habilita un nuevo tipo de violencia que no se estilaba en el mundo en donde uno tenía que hablar así. En la red, la multiplicación de ofensas, de insultos y de violencia, el goce de insultar al otro, aún sabiendo que el otro te va a bloquear o va a hacer algo, es la deshumanización también, ha crecido de una manera extraordinaria. En una red uno puede, en el mismo día, insultar de manera muy maligna a varias personas a la vez. Bueno, me parece que aparte de eso es la deshumanización. Poder odiar e insultar a otra persona deshumaniza. Incluso, hasta mirá lo que te digo, esa herramienta que nosotros los odiados tenemos de bloquear, también deshumaniza. Porque uno está haciendo como, ¡pum!, vos no existís. De repente apago a alguien, le bajo la palanca como si no existiera. Y bueno, entonces al final es toda una red de deshumanización que termina en el odio que le apuntó la cabeza a Cristina. Y para completar, no lo quiero hacer mucho más largo, creo que estamos en este contexto global de redes sociales, de pandemia, y en nuestro contexto particular, bueno, un gobierno que no hace falta que yo a los oyentes de este programa les diga que nos dejó mucho que desear, porque, quiero decir, por ejemplo, en España, para tomar el caso que vos contabas, hay una derecha nueva, una derecha negacionista, una derecha que de repente surgió también, y las marchas, todo muy parecido. Ahora, se la frenó. Y bueno, con un presidente como Pedro Sánchez, con una economía ordenada, es más fácil frenar a la derecha. Ahora, ese mismo ímpetu y esa inercia, y a nosotros nos arrasó, porque con 140% de inflación y un presidente que no existe, es más difícil frenar a la derecha. Ahora Perdón, ahí Julia, es decir, lamentablemente Sánchez no lo frenó, porque a Sánchez lo agarró Feijóo y lo pasó por encima en el debate. Paradójicamente en España... Bueno, pero ganaron. No ganaron, sacó la derecha 1,5 millones de votos más. Paradójicamente los partidos nacionalistas, el catalán y el vasco, que forman parte de otra parte de la película, no son de la película contemporánea. Pero hubo un límite a la derecha, hubo un cordón sanitario. Sí. No gobierna la derecha ahora en España. Hubo un cordón sanitario. Por supuesto que sí, pero quiero aclarar, y bienvenido ese cordón sanitario, que si no hubiera sido por los partidos independentistas, burgueses, que todavía mantienen algo que ha sido borrado por el neoliberalismo, que es la identificación entre una clase dirigente y el Estado. Los vascos son una clase dirigente, los catalanes son una clase dirigente. Acá en Argentina no hay más clase dirigente. Claro. Entonces, no, el poder no es dirigente, les importa nada dirigir el país. Es decir, pero eso no es una clase dirigente, era lo que Perón consideraba en aquel entonces una burguesía nacional, pertenece a la etapa industrial, es una clase con un proyecto de país. Los catalanes y los vascos tienen un proyecto para el lugar, no les hace gracia que se destruya el lugar. En cambio, lo que estamos llamando acá, la lumpenburguesía de este país, le da exactamente igual que este país, como lo están demostrando, se destruya. Entonces, ahí
Sánchez tuvo la oportunidad de pactar con dos grandes tradiciones burguesas. Que venía pactando en el gobierno anterior, en el gobierno actual. Que es con Juncker Cataluña y con el PNV. Sí, sí. Pero para mí lo que aporta a mí, Julia, que me parece interesante, yo coincido, es que, a ver, la primera experiencia ultraderecha en términos electorales de Occidente que yo tenga, corríjanme si me equivoco, es en el año 2002, el balotaje entre Chirac y Jean-Marie Le Pen. Sí. 2002, hace más de 20 años atrás. Y ahí funcionó algo que hasta ahora sigue funcionando en Francia, que es la ultraderecha, no. Primero con Jean-Marie Le Pen, ahora con Marine Le Pen. Bueno, acá no funcionó. No funcionó. Acá Scioli, algo que ustedes seguramente no saben, se están enterando por mí, va a ser embajador de Milei. Scioli va a ser Randazzo, que iba a las asambleas de carta abierta. Iba a las asambleas de carta abierta a correr por izquierda a todos. Sí. Está proponiéndose él para ser el hombre que le junte los votos a Milei en la Cámara de Diputados. Bueno, y los radicales dijeron que y esto eso era no le podemos echar la culpa a TikTok. Yo entiendo que ni a la pandemia. No, porque no. Los radicales caracterizaron Por eso. como neofascista y luego acá tenemos un dijeron que eran episodio neutrales. que es el capítulo Argentina. Sí, sí, desde luego. Perdón por la interrupción, pero No, bueno, sí. soy el programa, soy el conductor del Ahora, programa. Interrumpo. está perfecto. Usted manda, señor. No, ahora le paso la palabra. No, para cerrar, creo que también acá en particular se nos dio una tormenta perfecta. Hay muchas más cosas para seguir punteando. Me sumo a lo que vos decís, una dirigencia que no estuvo a la altura en absoluto, si es que es dirigencia, y no solamente este gobierno, los radicales, todo lo que vos quieras. Sí creo que hubo una sociedad civil y militante que se manifestó, que hizo todo lo que pudo, que dejó absolutamente todo, y que esa inercia no deberíamos perderla y volver a tejer un poco de eso, así que no perdamos las esperanzas. Creo que se dieron muchas cosas a la vez, pero también tenemos muchas herramientas para revertirlo. Eso por ahora. Julita se tiene que ir porque tiene un deber importante que es llevar a su niña, a la hermosa, a la escuela, al colegio. Gracias, querida Julia. No, muchísimas gracias. Voy a oír escuchando. Está muy bien, Bueno, y la verdad que es un placer, es un gran ejemplo, Julia, de comunicadora. Además, es un medio realmente extraordinario, como Futurock. Acá tenés muchos oyentes, de Futurock. Bueno, levante la mano los que sí. son oyentes de Futurock. Mirá. Me imagino que serán socios, ¿no? También. Mirá cómo le pide la crocante, está muy bien. Como tiene que ser, como tiene que ser. Gracias, Julieta. Te debo ahí una visita a tu show radial cuando quieras. Compañeros y amigos, integrantes de la familia disfuncional de Siempre Soy, Diego Stulbach, te escuchamos. La pregunta está formulada. De lo general, primero, qué maravilla esta situación de radio barrial, me parece extraordinaria. Yo además soy de este barrio, hice durante la dictadura la primaria acá a media cuadra, en Mundo Nuevo, que en aquel momento era una escuela cooperativa. Me gusta muchísimo estar acá y me gusta muchísimo esta situación que se armó. Después quizás, no sé si plantearlo en términos de discusión con lo que se dijo hasta acá, acá se queda Jorge un poco para conversar, pero sí, quizás entrarle al tema por otros lugares. Por ejemplo, nos quedamos sin liderazgo, sin jefes de oposición, no tenemos un referente. Yo quisiera invertir un poquito los términos y hacer una mínima historia. Lo que hoy llamamos jefes políticos surgieron como efecto de un gran movimiento de masas que hubo en la Argentina cuando realmente había orfandad, que fue en el 2001. La idea de que nosotros descendemos de nuestros líderes me parece bastante inocente. El propio Perón no crea el peronismo, sino que es efecto, en buena medida, del 17 de octubre. Me gustaría que nos situemos nosotros y nuestras capacidades de resistencia, nuestras capacidades de pensar, nuestras capacidades de rebelarnos y de hacernos presentes en las situaciones como una premisa para que haya nuevos liderazgos, porque si no, tendremos los líderes que nos merecemos, que son esos a los que acabamos de votar infructuosamente. Si además cometemos el error de atribuirle a los políticos la impotencia, que es nuestra impotencia, caemos en un círculo bastante difícil de romper. Y nos quedamos admirados, como dijo Jorge Alemán, en una derecha que hace revoluciones, que son revoluciones reaccionarias, ¿no? Revoluciones pasivas. Entonces sí, uno cree que las revoluciones que no hacemos nosotros son las revoluciones que hacen los otros y que están directamente amenazando nuestra existencia. Entonces, esto es una primera cosa que me gustaría decir. Cuando nosotros vemos a Cristina y la admiramos, hay que acordarse que al lado de Cristina estuvieron
Eve de Bonafini, las militancias de los hijos, de los movimientos piqueteros, que fue en el año 2001 fue un milagro histórico que esa gente haya hecho esa resistencia. Hay que acordarse mucho de la historia del sindicalismo, de las redes de resistencias sociales y populares. Sin eso no había liderazgos políticos. Entonces, estamos huérfanos quizás en el sentido de que estamos necesitando modalidades de lucha y de pensamiento que no tenemos hoy, y estaría bien pensar por qué no las tenemos. Así que yo ahí desplazo por un lado esa primera pregunta. La segunda cuestión que me gustaría plantear es lo que llamaría el fracaso del progresismo. El fracaso del progresismo. Me parece que hay que hablar claramente sobre ese fracaso, ¿no? Bueno, me gustaría por ahora decir esto, fracaso de los progresismos, porque me interesa definir qué cosa es progresismo, porque si no hablamos con un lenguaje que me parece que nos juega en contra, porque la crítica al progresismo la ha hecho la derecha. La ultraderecha se ha ocupado de hacer una crítica que quizás nosotros podríamos haber hecho antes, o quizás tendríamos que haber hecho un esfuerzo más grande por entender qué cosa es el progresismo. Les propongo una idea de qué puede ser el progresismo. Les propongo que el progresismo es el conjunto de buenos valores y buenas ideas que se apoyan en el optimismo de la economía tal y como existe. Buenas ideas exportando litio, buenas ideas con monocultivo, buenas ideas con megaminería, buenas ideas con grandes ganancias para los bancos. Son buenas ideas que no se convierten en fuerza material para revisar la estructura de relaciones sociales en las que vivimos. De manera tal que decimos, por ejemplo, feminismo. Bien, feminismo, pero con o sin revisión de las estructuras económicas que después se convierten en violencia doméstica. Decimos ecologismo, decimos populismo de izquierda, decimos izquierdas. Pero como forma de legitimación, como placer de conversar entre nosotros de libros que nos gustan, como forma de dar buenas clases, como formas de emocionarnos con símbolos, o como símbolos y textos que se activan para transformar, criticar materialmente las cosas. Si uno creyese que esto es imposible y que la economía global capitalista es imposible de modificar y reformar y solo nos toca decir cosas simpáticas, nos merecemos de este presente. La crítica nos la hace la ultraderecha, que es muy peligrosa, ¿no? Entonces, el segundo punto que les quería decir es me parece que faltó nuestra crítica al progresismo, que no es exactamente las ideas progresistas, sino la impotencia con que esas ideas se denuncian, que es bastante vergonzosa, me parece. Y la última cuestión por ahí que quisiera plantear tiene que ver con las banderas que hemos abrazado en esta última elección cuando votamos a Massa. Quisiera decir, por lo menos a título personal, que la idea de que nosotros defendíamos a la democracia contra Milei, a mi modo de ver, estuvo muy mal planteado. Muy mal planteado. En primer lugar, porque esa democracia que defendemos es la democracia que tanto hemos criticado y que tanto tenemos derecho a seguir criticando, porque es muy defectuosa. Entonces, haberle regalado a la derecha la crítica de la democracia, la crítica a todo lo que no supimos defender a nosotros, nos pone en un lugar muy preocupante, muy preocupante. Entonces, la idea de abrazar banderas desgastadas, derrotadas, para nosotros mismos insatisfactorias, porque no fuimos nosotros capaces de montar la crítica, me parece que es algo que habrá que pensar. Y cuando uno ve la figura de Milei, ¿no? Cuando uno lee, incluso estoy leyendo este libro, que lo había visto por internet en su momento, pero ahora lo estoy estudiando, la biografía que escribió Juan Luis González, el loco, aparecen cosas extraordinariamente interesantes que creo que Jorge coincidirá un poco con esto, que es ese sujeto, ¿no? Sensiblemente averiado, maltratado, que recibió bullying y que decide convertir todo ese odio en un discurso del libre mercado financiado por Urnequian y que decide entrar, digamos, en la gran escena, digamos, de la conversión de sus propios resentimientos en formas desamoradas de la economía y de la política, guardan el índice de cómo fue que los humillados en la Argentina votaron a un sujeto que consideraron que era el instrumento capaz para humillar a sus humilladores, como dice mi amigo Franco Berardi Bifo. En todo el mundo, y esto es global, las derechas se sitúan en el lugar en que los humillados encuentran para humillar a sus humilladores. Creo que es un gran error para nosotros no ser muy claros en que no tenemos ningún lugar nosotros de alianza con los humilladores. Esa ruptura me parece que hay que hacerla, y esto es lo que me gustaría aportar a esta conversación. Bueno.